doctor Mario González, sí al doctor Sanabria sobre el tema de restitución, pero dos temas muy puntuales, uno escuchando la interpretación que hizo el doctor Vélez de la interpretación del doctor Mario González. Y yo creo que el Ministerio del Interior nos puede, o el viceministro que además maneja ese tema, nos puede dar mayor precisión, pero para tranquilidad del doctor Vélez sobre este tema, pues en temas constitucionales nunca hay tranquilidad, y si la ley llegara a ser demandada a la Corte, pues se sentarán las distintas posiciones. Ese tema de la consulta a las comunidades afro, a las comunidades indígenas, estuvo en la agenda, doctor Juan Carlos, desde que se comenzó a preparar el proyecto, ni siquiera cuando se radicó, y ha sido un tema, o fue un tema de preocupación desde el inicio. Sí, con base en la jurisprudencia de la Corte anterior, se requería la consulta a las comunidades indígenas y a las comunidades afro. Hubo mucho debate, mucha consulta con expertos en la materia, mucha consulta con las propias comunidades, especialmente con las comunidades indígenas que están más y mejor organizados, a ver qué opinaban del tema. Y se llegó a una fórmula, no tengo aquí el texto a la mano, que tal vez está definida en el artículo 2 de la ley muy al comienzo para superar ese impasse, digamos, después de tomada la decisión política de que había que presentar el proyecto, además decisión política del gobierno nacional, de una vez se encontró una fórmula que está planteada en el proyecto y fórmula que ha sido hasta donde se puede con las comunidades, consensuada y formalizados esos consensos con las comunidades indígenas y las afro. Repito, ahorita si quieren el viceministro nos puede brindar una información más detallada sobre todo lo que se ha conversado con las comunidades. Pero efectivamente en el artículo 2 de la ley se encontró esa fórmula con constitucionalistas y con expertos en la materia, que eso no está inventado, además ni siquiera sabemos, ni siquiera está reglamentado. Hoy en día creo que el gobierno va a presentar un proyecto para reglamentar cómo se harían esas consultas, pero que encontramos que era la fórmula más adecuada, y es el inciso 2 que dice: las medidas de atención, asistencia y reparación para los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas harán parte de normas específicas para cada uno de estos grupos étnicos, las cuales serán consultadas previamente a fin de respetar sus usos y costumbres, así como sus derechos colectivos de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la ley. Y cuando usted se remite al artículo 196 de la ley, entonces encuentra el procedimiento que se definió de común acuerdo con el gobierno, y allí hay todo un procedimiento en el cual, para resumirle, esta ley le concede facultades extraordinarias al gobierno nacional para que mediante decreto, una vez expedida la ley, con el marco que define la ley, con las mismas medidas de reparación que define la ley, con los mismos procedimientos, expida mediante decretos especiales los planes de reparación a esas comunidades indígenas y a esas comunidades afros, consultados paralelamente. Entiendo que ya el gobierno está consultando desde ya, consultando paralelamente esas comunidades, para que las medidas que se expidan específicas para esas comunidades tengan el concepto y tengan las consultas con las comunidades. Eso fue un poco, después de mucho estudio jurídico y práctico, lo que se determinó que se podía hacer y que se salvaba de alguna manera la exigencia de las consultas que ha previsto la jurisprudencia de la Corte, y fue consultado con muchos expertos y ex magistrados de la Corte en esa materia por parte del gobierno y por parte de algunos de los autores de la iniciativa. No escapo a la idea de que esto, como el anterior Estatuto de Desarrollo Rural, como las leyes que se presenten,
el ministro de Agricultura está consultando la ley de tierras, pues siempre tiene un margen de riesgo en la evaluación de la Corte Constitucional. Nosotros nos sentimos muy tranquilos y muchas de las comunidades se sienten tranquilos, entre otras cosas porque las comunidades negras indígenas lo que quieren es una ley de víctimas. Y dicen, nos interesa que salga la ley y no queremos obstaculizar el trámite de la ley. Distinto a los proyectos de ley anteriores, como el famoso Estatuto de Desarrollo Rural, que era un proyecto que afectaba negativamente a esas comunidades. Aquellos consideran que la ley es positivo para ellos y que ya la implementación de la misma ley puede ser consultada con ellos. Esa es una primera reflexión, y si el ministro el viceministro quiere precisar, será. Y el segundo tema, con respecto a lo de restitución de tierras, con todo respeto obviamente por la Procuraduría y por el conocimiento jurídico, creo que al análisis general que se le ha hecho al capítulo de restitución de tierras le hace falta un par de elementos conceptuales que cambian todo el análisis. Creo que al capítulo de restitución de tierras se han sentado en la Procuraduría a hacerle un análisis jurídico, el cual nosotros recibimos obviamente constructivamente y vamos a evaluar sobre la base de la justicia ordinaria en Colombia y de cómo funciona la justicia ordinaria en Colombia, olvidando que esta es una ley de justicia transicional y que precisamente por ser de justicia transicional puede tener unos elementos específicos como la inversión de la carga a la prueba o como el proceso de única instancia, así se haya incluido el tema del recurso de revisión. Y en segundo término, me parece que se olvida también en el análisis el componente administrativo en el proceso de restitución, señor procurador. Es que cuando se habla de 4 meses en la duración del proceso, no es un proceso ordinario ni normal. Cuando se habla de 4 meses es a partir del momento en que la unidad administrativa de tierras le envía ya casi que todo el proceso hecho al juez para que el juez decrete la restitución, que entre otras cosas es una de las propuestas que tiene el senador Avellaneda, el senador Soto, el senador Pérez y Enríquez, que es que dice, si la unidad administrativa va a hacer tanto para precisar ya la documentación, las pruebas, todo en favor de la víctima, pues ¿para qué le introducimos la decisión judicial? Yo en eso no estoy de acuerdo, no he estado muy convencido, porque me parece que una restitución de ese tipo debe ser judicial y debe decretarla el juez. Saltarnos el juez sería, pero el juez sí prácticamente en muchos casos casi que formalizaría una documentación y una prueba que estaría en una buena parte del proceso, un 70-80% ya recogida administrativamente por la unidad de tierra. Luego, la actuación judicial sería mínima en la mayoría de los casos en donde intervienen. Acordémonos que la acción de restitución no se interpone ante el juez, sino ante la unidad de tierras, y allí se inicia el proceso. Por eso, pedirle a cada, con todo respeto, procuradores, no conocer la realidad nacional, pedirle a cada víctima que tenga que acudir con apoderado judicial ante la unidad para solicitar la restitución es prácticamente decir que no hagamos proceso de restitución de tierras. Obviamente no veo al ministro de Agricultura, tendrá otros elementos, pero quería hacer esas precisiones al comentario sobre el capítulo de restitución de tierras. Muchas gracias, señor procurador, le iba a decir, presidente. Usted